Están presentes aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Las peticionarias, sí, ¿verdad? Por tanto, les damos la bienvenida. Creo que la señora Carmen López será la representante de defender la petición y, por lo tanto, tienen 5 minutos. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Carmen López, vengo con mi compañera María Jesús Valero, somos las dos representantes de un movimiento social que nace antes de iniciarse la pandemia en 2019. Además de venir como representantes de este movimiento social Marea de Residencias, queremos también representar a nuestros propios padres, mi madre, Carmen, y su padre, Alfonso, que fallecieron como tantas otras personas en esa primavera fatídica de 2020 en residencias. Queremos representarlos un poco a todos ellos y a todas ellas porque ellas y ellos fueron víctimas no tanto del COVID, aunque murieron enfermos con COVID, fueron víctimas de un sistema caduco y perverso que era el sistema de cuidados y el sistema de las residencias. La pandemia sacó a la superficie todo lo que había detrás de las residencias, que nosotras, como familiares de personas que residían allí, lo conocíamos desde mucho antes y veníamos denunciando mucho tiempo. La masacre que hubo en las residencias fue consecuencia en gran medida de la situación anterior que existía en ellas. Había una precariedad muy grande, había una falta endémica de personal desde mucho tiempo atrás, desde décadas de falta de financiación, décadas de infrafinanciación, macroresidencias donde se hacinaban personas más que cuidarlas. Y debido a la falta de personal, pues el trato era bastante deplorable. Y bueno, pues siendo la situación que era y estando mercantilizada mediante la concesión de plazas públicas a empresas privadas, donde lógicamente prima las ganancias sobre los cuidados, pues surgió la pandemia y las residencias se encontraban en este estado, con lo cual esto hizo aflorar a la superficie todo aquello. Esto se constató durante la pandemia, pero además se constató que aquellas personas iban a ser las más vulnerables al virus, las que más iban a sufrir esta enfermedad, porque el virus iba a propagar de una forma totalmente, muy rápida. Y esto se constató en Madrid enseguida, porque el primer brote fue en una residencia de Madrid y enseguida hubo 12 contagiados en la misma residencia. Pero, ¿qué medidas se tomaron para paliar esta situación? Pues si analizamos estas medidas, vemos que por ningún lado se tomaron medidas preventivas ni paliativas de esta situación. Todo lo contrario, más bien fueron medidas de tortura hacia estas personas, porque la primera fue cerrar esas residencias a las visitas. Los residentes se quedaron sin poder recibir a sus familiares y a sus amigos. Sin embargo, las residencias siguieron abiertas pues, a proveedores. Los centros de día que existían en algunas residencias permanecieron abiertos durante una semana más, entrando personas desde fuera de la calle, las mismas trabajadoras que no tenían EPIs porque no había EPIs, trabajaban en distintas residencias y podían llevar el virus de una residencia a otra. Y esta fue la situación que hizo que los contagios pues, proliferaran de una forma absolutamente rápida. Después que se les confinó en las habitaciones, tardaron como unos 15 días o así, porque dentro de las residencias se hacía una vida normal, y al cabo de unos 15 días, sin EPIs todavía, se tomó la medida al no tener espacio para sectorizar en las residencias, pues se tomó la medida de confinarlos en sus propias habitaciones. Habitaciones, en la mayor parte de los casos, habitaciones de 4 metros cuadrados, donde no había televisión, porque muchos de ellos no tienen televisión, salvo que se los lleve su familiar. No tenían libros, no tenían móviles, no tenían absolutamente ningún medio de entretenimiento. Y aquello fue una situación que duró meses en muchas residencias y en muchos de los casos. Tras este confinamiento, el personal, lógicamente, empezó a caer de baja, no hubo suplencias, así es que, además del confinamiento y
y la falta de visitas se sumó la falta de atención porque no había personal para atenderles. Después vimos que además se había tomado una medida desde muy al inicio que después en la Comunidad de Madrid concretamente se escribió, se mandaron unos protocolos que impedían la derivación de las personas que vivían en residencias hacia los hospitales. Pero no contentos con estos, no se tomaron medidas como, por ejemplo, se anunciaron de medicalizar las residencias. No, solamente hubo una residencia medicalizada, que fue la primera, y no se medicalizó ninguna residencia más. Muy al contrario, el poco personal sanitario que había en las residencias, lo que ocurrió fue que se fue a los hospitales, porque hacían falta en hospitales y lo prefirieron así, y se derivaron al IFEMA, que, por cierto, se abrió en marzo y duró hasta mayo, y no se derivaron nada más que a 23 personas residentes en residencias y además con una enfermedad leve. Con lo cual se les encerró en las residencias, no se les derivó a hospitales, no había personal para atenderles y encima tampoco había pues medidas paliativas para poder morir en paz. Con lo cual esto supuso una muerte con tremendos sufrimientos para los residentes que allí quedaron encerrados. Pero lo peor no es esto. Terminando, señora peticionaria. Lo peor es que se quedaron las residencias tal cual, no ha habido ninguna mejora, todo continúa igual. Y bueno, pues vivimos en una sociedad que estamos constatando que es edadista y que pasa de puntillas, quiere pasar de puntillas sin reconocer el daño que se ha hecho y sin querer cambiar el modelo de residencias. Por tanto, venimos aquí, nosotras no vamos a callarnos, nosotras seguimos peleando porque haya pues una reparación, porque haya una investigación y porque esto cambie en una palabra, porque si no esto puede volver a ocurrir en cualquier momento y estaríamos mucho peor. Estamos bastante indignadas y venimos aquí para pedirles a ustedes un compromiso y que envíen una misión de observación de eurodiputados del Parlamento Europeo a España, concretamente a la Comunidad de Madrid, y que evalúe las decisiones tomadas durante la COVID que afectaron a las residencias de una forma muy trágica con consecuencias fatales. Después, también queremos que el Comité de Peticiones emita una resolución sobre esta queja, la situación de las residencias actualmente, que no ha mejorado, y sobre los protocolos dados por escrito en las residencias y en los hospitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la Comisión Europea, al Departamento de Employ, a la señora Dana Carmen Bachmann. Muchas gracias. Yo también quiero empezar haciéndome eco de la preocupación y la solidaridad que sentimos en relación con la trágica pérdida de vidas durante la pandemia y específicamente de gente que estaba en residencias de ancianos. Al mismo tiempo, quiero recordar que, de acuerdo con el tratado que guía la labor de la Comisión y de nuestras instituciones, como Comisión Ejecutiva tenemos un margen de acción limitado, porque la responsabilidad principal para definir los principios de los sistemas de protección social y la política de sanidad y las competencias para organizar y prestar los servicios sanitarios y de atención recaen en los Estados miembros. Sin embargo, quiero recordar que tras la crisis de COVID-19, la Comisión lanzó la iniciativa de lanzar una estrategia de atención europea para velar por el cuidado de las personas mayores y los menores. Y dentro de esa estrategia manda
mensajes de aliento, de ánimo a los y de ideas a los Estados miembros para mejorar sus sistemas de atención sanitaria y de cuidado. Y esboza, pues, o pide que los Estados miembros tomen medidas para mejorar la disponibilidad de servicios de atención, también que sean sufragables, o sea, se puedan pagar y demás. Los Estados miembros podían movilizar varias fuentes de financiación europeas disponibles y también apoyo técnico disponible para acompañar las reformas en esos ámbitos. Dentro de la subestrategia de cuidados y atención también hacemos una propuesta de recomendación al Consejo, negociada y aprobada por el Consejo, por los Estados miembros en el Consejo el año pasado, y está en fase de implementación. Quiero, sin embargo, subrayar que no es un instrumento legalmente vinculante, es una recomendación. Estamos un poquito maniatados por lo que respecta a los instrumentos jurídicos que podemos tener en este ámbito. Pero, sin embargo, los Estados miembros sí que contrajeron algunos compromisos en virtud de esta recomendación que ejerce hincapié en mejorar la calidad de los cuidados de larga duración en instalaciones tipo residencias, pero también atención domiciliaria, y mejorar los marcos a nivel nacional. Tiene una disposición que invita a los Estados miembros a tener en vigor planificación de contingencias o de emergencia que permite que los sistemas de atención puedan reaccionar en casos de emergencia y circunstancias imprevistas como la crisis del coronavirus. Obviamente, los Estados miembros se recomienda a los Estados miembros aplicar esa recomendación del Consejo. La Comisión hará un seguimiento de todo esto en el contexto del semestre europeo y el método abierto de coordinación en las políticas sociales. Y hay mucha financiación dirigida a los Estados miembros por si quieren utilizarla. Tras la pandemia de coronavirus, concretamente con el establecimiento de Next Generation EU y la planificación de recuperación y resiliencia, España ha puesto en pie un paquete de inversión bastante ambicioso de unos 2.000 millones de euros en los centros de día y centros de cuidado de atención residenciales y no residenciales y bueno, como para lanzar una transición a un centro de cuidado y atención a las personas. Quiero destacar una vez más que no hay legislación legalmente vinculante que regule la calidad de las residencias o que haya mecanismos de garantía de calidad o que velen por el cumplimiento de la legislación nacional. Así que no puede haber un mecanismo de monitorización individualizado de residencias individuales, por así decirlo, ¿no? Quiero recordar que, bueno, espero que haya vías de recurso disponibles a nivel nacional y creo que a lo mejor la vía de acción va por ahí. Quiero recordar una vez también que seguimos trabajando con los Estados miembros para proporcionar todo el apoyo disponible que los Estados miembros quieran utilizar para implementar la recomendación del Consejo. Hacemos hincapié en la calidad y las condiciones de trabajo, condiciones laborales en este ámbito, el aprendizaje mutuo y bueno, también llevamos a cabo una labor de análisis que ponemos a disposición de los Estados miembros. No voy a listar todas las medidas de respuesta que se han tomado en relación con la COVID-19 a nivel europeo, pero ha habido muchas vías de acción con el fin de reaccionar con presteza a la crisis, incluyendo pues mediante suministro de EPIs, equipos de protección individual, vacunas, suavización de las normas fiscales para preservar puestos de trabajo y permitir y prestar atención sanitaria, y luego el plan de recuperación y resiliencia del que echan mano muchos Estados miembros para reformar y modernizar sus sistemas de atención sanitaria. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a los grupos parlamentarios. Le doy la palabra al señor Vince de EPP Group. Thank you, Chair. Gracias, señora presidenta. Mi solidaridad para con las peticionarias y sus familias y seres queridos
que se vieron atrapadas en un sistema sanitario que no proporciona a las personas ancianas lo que necesitan tras toda una vida de servicio y trabajo a la comunidad. Normalmente no me gusta que los colegas comparen cosas con temas de sus propios países, pero la verdad es que Rumanía se parece mucho porque hasta hace unos meses, se destapó un caso de negligencia grave en las residencias en Rumanía. Varios cientos de ancianos se vieron afectados, tenían malnutrición, carecían de atención sanitaria. O sea, un sistema que tenía que haber apoyado a las personas ancianas y a sus familias falló. La verdad es que la sociedad rumana se quedó en estado de shock. ¿Cómo es posible que pase esto en el siglo XXI? Es posible que pase también en otros Estados miembros, como vemos. La Comisión nos ha hablado de las diferentes inversiones y fuentes de financiación existentes, pero la verdad es que no hay suficiente apoyo, no hay suficiente infraestructura, no hay suficientes profesionales que puedan ocuparse de nuestros mayores. Desde que empezara el COVID, bueno, yo creo recordar que votamos un informe del Parlamento Europeo. La conclusión de la comisión parlamentaria que usted preparó, señora presidenta, y había un pasaje, una parte sobre el apoyo a las personas de la tercera edad en estas residencias. Bueno, apoyamos todas las medidas que podamos desarrollar junto con los otros grupos políticos para mejorar esta situación. Hay una cooperación abierta entre Estados miembros que nos prestan ciertas oportunidades, pero no sé si en este caso en concreto, por lo que respecta a esta residencia de Madrid concretamente, podríamos dar con la solución adecuada. Pero sí que es una señal de alarma que suena fuerte aquí en el Parlamento Europeo, en esta comisión parlamentaria de peticiones, que creo que hay que tener en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Cristina Maestre, S&D. Sí, muchas gracias de nuevo. La verdad es que, bueno, lo primero agradecer a las peticionarias el esfuerzo no solo físico, sino también emocional que han hecho por venir aquí a contar lo que a muchos nos ha abochornado en España. Escuchando a mi colega, me quedo con la sensación de que se generaliza por no señalar a quien tuvo una negligencia premeditada. Algunos podrían decir incluso un exterminio, porque estamos hablando de más de 7.200 personas mayores que no fueron atendidas en hospitales o con la medicación oportuna para su enfermedad en un tiempo en el que había algo tan grave como el COVID. Y es verdad que había demanda hospitalaria, pero en ninguna otra comunidad autónoma se dictó ningún protocolo que dijera no se atienden a las personas mayores que estén graves y se quedan dentro de la residencia. Yo creo que está más que acreditado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció esos protocolos de la vergüenza a través de esas prohibiciones de trasladar a pacientes graves o enfermos de residencias a los hospitales, y que eso no se puede quedar así. Ni siquiera se puede quedar aquí en la Comisión de Peticiones. Es que es un acto que ha de ser denunciado, y por eso hay más de 70 causas abiertas en los tribunales de justicia de mi país, de España. Incluso el Tribunal Supremo ha admitido a trámite algunas denuncias por no derivar a estas personas a los hospitales, y por supuesto que es algo muy serio. No es que hubiera mucha tensión y que mucha gente, desgraciadamente. No. Hubo una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que dijo: aquí se quedan y aquí se mueren. Con toda la crudeza. Y esto es muy serio. Por lo tanto, tampoco cabe que aquí se esgrima el argumento del ámbito competencial. Sí, corresponde a los Estados miembros, y en este caso, en el caso de España, a las comunidades autónomas, el diseño y aplicación de las políticas de carácter social y sanitario. Pero es que esto excede a algo tan esencial como los derechos humanos que defiende también la Unión Europea. Por lo tanto, claro que vamos a pedir que se mantenga abierta. Y es que, además, en paralelo a las acciones judiciales, hay
muchos grupos interesados en que se ahonde en la investigación de lo que está ocurriendo. Yo quisiera señalar esta Comisión Ciudadana de Expertos, expertos jurídicos, expertos sanitarios, expertos de los servicios de atención social, que están analizando lo que realmente ocurrió en la Comunidad de Madrid, en el gobierno de Ayuso, por cierto, que impuso este protocolo, incluso cargándose a un consejero que se negó a aplicarlos. Y que están, como digo, este grupo de expertos analizando lo que realmente ocurrió. Yo creo que no está de más que invitemos a ese grupo de expertos, una vez que emitan, que yo creo que lo van a hacer en los próximos días, sus conclusiones, para ser escuchadas también, porque es interesante escucharlos. Por lo tanto, insisto, no es una causa general, no es generalizado en todo el planeta por la demanda y en la situación del COVID. No. Fue una decisión. Quiero subrayar, a modo de ejemplo, que en la Comunidad de Madrid la tasa de mortalidad de las personas mayores superó el 40%. En el resto de las comunidades autónomas era un 7%. Por lo tanto, ¿a qué caso vamos? Por lo tanto, claro, pedimos, por supuesto, explicaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no ha emitido ningún tipo de documento justificativo. Pedimos hacer un seguimiento de esta petición. Han pedido una misión especial para averiguar y para ahondar en la investigación. Estamos a final de la legislatura y es complicado, aunque probablemente se pueda hacer un esfuerzo por parte de esta comisión para el primer trimestre del año que viene para ir a visitar la Comunidad de Madrid. Lo dejo a modo de sugerencia, sabiendo, como sé, que tenemos ya todos los cupos cerrados, pero yo creo que merece la pena, no solo por estas 7.000 y pico personas, sino también por sus familiares. Yo creo que es de justicia, que también, por cierto, es de justicia y tendremos que esperar la sentencia de los tribunales del mismo. Por lo tanto, como está todo abierto, pido que se mantenga también abierto aquí en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Miranda de Greens. No veo a nadie de Renew. Sí, gracias, presidenta. Como dice el periodista galego Manuel Rico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, no puede mirar a la cara a los familiares de los residentes. Nosotros sí, aquí en el Parlamento Europeo, y por eso, desde luego, nuestra humanidad a su lado con esta petición, que no es la primera vez que viene, y sobre todo el acompañamiento en una causa humana que ha sido el fallecimiento de 7.291 personas en Madrid, muchas otras en otros territorios, y en los que hay responsables claros y directos. Son la derecha y la extrema derecha del Estado español, que se han unido en el maltrato institucional a estos residentes. También ha pasado con las empresas de DomusVi en Galicia, en mi país, que además de permitir un régimen muy amparado por el Gobierno del Partido Popular galego, dejó abandonados en un sistema privatizado a muchos de los residentes. Y lo digo porque está efectivamente en los tribunales. Hoy, exactamente hace 1.281 días que el Gobierno de Madrid aprobó el protocolo que impidió trasladar a los hospitales a los residentes más vulnerables. ¿Cómo se puede permitir que 7.291 personas hayan muerto así? Les falta humanidad y a estas personas les sobra dignidad, sobre todo luchando por un derecho a una vejez digna y a un buen trato, y que es lo que no pasó. Desde nuestro grupo Verdes Alianza Libre Europea pedimos que la petición siga abierta, pedimos una misión que se extienda además a otros lugares donde hubo gestiones parecidas, que se abra una investigación oficial en esas comunidades autónomas donde pasaron estos sucesos, y además de Madrid hay otras, que se diriman responsabilidades políticas, que la justicia deje mirar hacia otro lado y que se promueva investigación. Y, por supuesto, no nos vale la respuesta de la Comisión. Estamos hablando de muertes, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de familiares, estamos hablando de haber dejado solas a muchas personas. No sirve de nada esgrimirse en un argumento legal solamente para decir que no hay una responsabilidad. Desde nuestro grupo, insisto, que se activen los mecanismos necesarios para que en el plazo que queda, igual que se han hecho temas de misiones inmediatas, igual que se han traído temas aquí por urgencia, por su gravedad, creemos que esta misión tiene que producirse antes de que acabe la legislatura. Gracias, presidenta. Señor Buxedé. Gracias, presidente. Pues, por supuesto, todo el
las buenas intenciones por esta parte respecto de los peticionarios que traen un tema humanamente perfectamente comprensible. Sin embargo, este grupo tiene que pedir el cierre de la petición tal y como está formulado, por cuanto los peticionarios nos han contado una serie de circunstancias que en realidad chocan con la realidad, que es notoria y pública, básicamente porque fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de España. Lo digo porque se ha dicho que se establecieron limitaciones a la libertad de circulación, y es cierto, fueron llevadas al Tribunal Constitucional por el partido político que yo represento, dando lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el estado de alarma. Pero es que eso fue un Real Decreto aprobado el 14 de marzo de 2020 por parte del Gobierno. Artículo 7 establece que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público y señala las razones y los motivos y los supuestos. Establecido a través de un Real Decreto aprobado por el Gobierno de la Nación. Lo mismo si vamos al artículo 12. El artículo 12 dice medidas dirigidas a reformar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. Dice todas las autoridades civiles sanitarias, todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional español, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio, quedan bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Fue asumida la competencia por el Gobierno de la Nación, como no podía ser de otra manera. Pero es que 3 días más tarde se aprueba por el ministro de Sanidad, confirmando lo que no es una teoría jurídica, sino es un hecho jurídico, una orden de sanidad de 19 de marzo de 2020 de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y expresamente vuelve a decir lo que no puede decir de otra forma. La norma, que es para ello el personal de la residencia, de todas, deberá ponerse en contacto con el centro de atención primaria asignado, que actuará de forma coordinada con el médico de la residencia si cuenta con este recurso. Es decir, la competencia fue asumida por el Ministerio de Sanidad y con competencia del territorio nacional, con lo cual la petición tal y como está formulada en el sentido de establecer discriminaciones, todos en aquel momento sucedimos. Yo mismo escribí una querella contra el presidente del Gobierno, fue presentada ante el Tribunal Supremo. Claro. Durante aquellos días conocimos noticias bárbaras en lugares pues, como Cataluña o como otras regiones de España. Se produjeron situaciones bárbaras que evidentemente deberán deducirse judicialmente. Pero repito que desde los términos en que ha sido planteada carece de todo sentido que continuemos una cuestión que está resuelta jurídicamente y, por tanto, que es responsabilidad del Estado miembro. En estos términos solicitamos, por tanto, el cierre de la petición tal y como ha sido formulada. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra de Left al señor Urbán Crespo. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que vemos otra vez a Vox haciendo el trabajo sucio al Partido Popular, ¿no? Pero bueno, antes de eso me gustaría, en primer lugar, agradecer a Carmen y a María Jesús de la María de Residencias que se hayan desplazado a Bruselas una vez más a defender esta queja y a seguir luchando para que se haga justicia para todas las personas mayores que murieron durante la pandemia, asegurando medidas de no repetición, para que esto no vuelva a pasar, porque es que eso es lo que no se asegura justamente ahora mismo. Suscribo todo lo que han comentado la compañera Carmen y me uno a sus exigencias y demandas, pero quería añadir. Primero, la Marea de Residencias ha tenido que crear una comisión ciudadana para denunciar la situación y exigir justicia ante el completo negacionismo y desprecio que han recibido las autoridades políticas y judiciales. En esta comisión se han recopilado testimonios que no hacen sino añadir más pruebas de la gravedad de la situación que se vivió en las residencias de la Comunidad de Madrid y que, por desgracia, no solo no se ha corregido, sino que estamos en una situación aún más precaria ahora. La situación en los centros, los pacientes y los trabajadores es más precaria ahora. Por ello es imprescindible que el Comité de Peticiones conozca los testimonios y los resultados de esta comisión que relata la criminal actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y por ello querría pedirles que sus conclusiones se incorporen a la petición que estamos tratando hoy. En segundo lugar, como está ampliamente documentado,
la gestión privada es contraria a la defensa de los derechos de residentes y trabajadores. Hablamos de comida podrida, de falta de personal, de precios desorbitarios, de horarios de visita que convienen a la empresa y no a los familiares, de obligar a familiares y a trabajadores a firmar contratos de confidencialidad para oscurecer lo que ocurre en las residencias. No solo es lo que ha pasado en el COVID-19, la petición es mucho más. Y yo creo que es fundamental que entendamos que esto es porque se ha abierto un servicio público a la empresa privada. Hemos puesto una alfombra roja al capital privado en detrimento de lo público. Y yo creo que por eso es fundamental que se hable de un marco a nivel estatal que ponga lo público en el centro sin que por ello se socaven las competencias autonómicas. Yo creo que es fundamental que empecemos a hablar de prohibir las infames prácticas de cribaje, garantizando derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su edad y situación de dependencia o lugar de residencia, para poder evitar males mayores en posibles futuras pandemias. Pero es que ya tenemos una pandemia, que es la precariedad en las residencias de la Comunidad de Madrid. Dado la evidencia de este caso, que es abrumadora, que la situación no ha cambiado, pedimos que esta queja no se quede en saco roto, se mantenga abierta, que como piden las peticionarias se realice una visita de la Comisión a la Comunidad de Madrid y se puedan realizar recomendaciones en relación a lo aprobado en este Parlamento en torno a cambiar de forma urgente un modelo de residencias en donde se pueda realizar una ley que asegure el servicio público en beneficio de las personas y no en beneficio de las empresas buitres que administran las residencias y el futuro de nuestros mayores en la Comunidad de Madrid y en otras tantas comunidades autónomas del Estado español. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora haríamos un segundo round. Le daría la palabra al señor Arias del IPP. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, en fin, lo primero, darle las gracias a las peticionarias por venir a esta comisión de peticiones, aunque no estoy en absoluto de acuerdo con lo que han trasladado. Miren, yo le voy a decir una cosa al señor Urban, que ha llamado criminal a la gestión de un gobierno de la Comunidad de Madrid, y simplemente voy a decir que no me sorprende que me sorprende que no hayan venido siquiera a defender a su ministra con la petición anterior sobre la ley del solo sí es sí. Esto no lo iba a decir, pero lo que está claro es que ustedes no defraudan cuando se trata de atacar a Madrid y atacar a la presidenta Ayuso. En fin, mire, todos tenemos a alguien cercano que falleció durante el COVID, en aquellos días espantosos. Esto es una realidad y todos sabemos del trabajo increíble que hicieron los servicios sanitarios y las personas que se dedican a ello. Yo creo que en esto no dudamos, espero que no dudemos. Nos enfrentamos a algo que no tenía precedentes y que obligó a toda Europa y a todo el mundo a tomar medidas excepcionales. Mire, la Comunidad de Madrid, le voy a decir, respondió de manera responsable y ágil. Lideró la gestión de la pandemia dentro del Sistema Nacional de Salud. Consiguió material sanitario durante esos 3 meses de la primera ola que no se encontraban en ningún lado y que nadie conseguía. Y le estoy hablando de EPIs, de mascarillas, de test de antígenos, material para proteger a nuestros sanitarios. Fue la primera en, por ejemplo, analizar aguas residuales para conocer la evolución de los contagios y de la pandemia. Madrid llegó a tener en un solo día 15.000 hospitalizaciones. 15.000. 1.500 de ellos fueron pacientes de UCI. En 48 horas, por poner un hito, se convirtió un recinto ferial, el IFEMA, en un hospital de campaña, con 1.250 camas, 16 de ellas de UCI. Por no hablar del Hospital Enfermera Isabel Zendal, construido en tan solo 100 días, que ha sido el mayor centro de pandemias del mundo, donde se han atendido a más de 100.000 pacientes y se han puesto más de 2 millones de vacunas. Mire, yo entiendo muchas cosas, pero que se intente poner en entredicho la gestión de Madrid sobre esto me parece, y lo digo tranquilamente, me parece ruin. Mire, Madrid fue la primera en tomar decisiones para proteger a los mayores. El 6 de marzo se tomó la primera decisión, el 11 de marzo se volvió a tomar una nueva decisión, el 13 de marzo se volvió a tomar una tercera decisión. El Gobierno de la Nación no tomó medidas hasta el 14. Recordemos que hubo una manifestación por el Día de la Mujer que no quisieron parar, simplemente por dejarlo aquí. Por aportar datos de lo que pasó en las residencias a nivel mundial.
porque ya que han puesto el dato de Madrid, vamos a poner en junio del 2020, sobre el total de defunciones del COVID que fallecieron en residencias, hablo de residencias, en Canadá fue del 82%, en Francia del 51%, en Noruega el 58%, Suecia el 49%, Estados Unidos el 40% y España el 66%. Madrid, el dato lo han dado ustedes también, 41%. Lo digo por comparar, porque aquí se habla, parece, solo de Madrid. Miren, en Madrid las decisiones en relación con la atención sanitaria de contagios por COVID han sido, son y serán siempre siguiendo criterios sanitarios. Otros datos. Los recursos empleados en Madrid y atención de residencias entre marzo, abril y mayo del 2020, la primera ola. El suma 112, 35.800 traslados de mayores de 70 años, 11.200 procedentes de residencias. Se medicalizaron 232 residencias. 12 millones de unidades de material sanitario fueron repartidas. 175.000 medicamentos. Tiene que ir terminando. Voy acabando, presidenta. Puesta en marcha para la asistencia sanitaria a residencias de 28 equipos de atención primaria, 38 hospitales, 26 geriátricos. Para todo esto es algo que ustedes ya saben o deberían de saber. La justicia española ya se ha pronunciado en varias ocasiones ante estas cuestiones, concluyendo que desde la Comunidad de Madrid se han venido desplegando todos los medios disponibles para la asistencia de los centros de mayores. Simplemente un apunte más. Quiero recordar a este Parlamento que ya hemos aprobado un informe de COVID, que no creo que sea pertinente volver a abrir el tema del COVID, puesto que ya hay un informe que hemos aprobado todos y, por tanto, bueno, además de los 2.000 millones que ha anunciado la Comisión para el tema de los mayores. Y también, simplemente decir sobre la Comisión de la Verdad que quieren traer aquí, es un juicio ciudadano en el que les quiero decir que no tiene las más mínimas garantías jurídicas y procesales. Y, por tanto, ustedes no nos pueden decir aquí que tienen más garantías que los tribunales de justicia de España. Si lo dicen, por favor, tomen la palabra y les invito a que lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Mónica Silvana, de S&D. Gracias, presidenta, por dejarme intervenir. Yo soy de Madrid, vivo en Madrid, por lo tanto conozco de cerca lo que vivimos durante estos fatídicos meses de pandemia. Agradecer primeramente la presencia de los representantes de la Marea de Residencias. Sabemos que este tema no es ni la primera vez, ni va a ser la última vez que se aborde en esta comisión, que llegue al Parlamento Europeo. Sabemos que hay más asociaciones como Predigmare que están solicitando también comparecer, por lo tanto el tema sigue vivo. Como bien lo han expuesto, esto comienza un 12 de marzo del 2020, donde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decide medicalizar las residencias y que los usuarios serían atendidos allí mismo. A partir del 16 de marzo y en repetidas ocasiones las residencias denuncian que no se están derivando ancianos a los hospitales y ya el 20 de marzo del 2020 llega el protocolo de la vergüenza, el protocolo que nos ocupa hoy aquí. Estamos hablando de 14 residencias, más de 7.000 personas víctimas fallecidas solo en el año 2020 por esos protocolos aplicados. Y no se puede hacer una causa común. Esto no pasó en Cataluña, esto no pasó en Galicia, esto pasó solo en Madrid. Y decir efectivamente que el decreto del estado de alarma que estableció la centralización de competencias no atendía justamente a las residencias. Las residencias quedaron al mando de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no digamos cosas aquí que no son ciertas. Esto hay una decisión de la señora Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en contra de la voluntad del consejero, del señor Reyero, que denunció los hechos justamente y que los protocolos no se aplicaban en caso de residencias con seguros privados. Las personas con seguros de sanidad privada fueron mayoritariamente atendidas. Los datos lo demuestran, los estudios publicados recientemente como revista prestigiosa internacional de epidemiología demuestra que la mortalidad por COVID en marzo-abril del 2020 entre los mayores que vivían en residencias hospitalizadas fueron del 40% y superior en la Comunidad de Madrid, mientras que en otras comunidades oscilaban entre el 7,7 y el 25,9. Por lo tanto, hagamos lo que dijimos en esta resolución del Parlamento Europeo aprobada el 12 de julio, que usted, presidenta, lo presidió,
y que pide a los Estados miembros que pongan fin a justamente a estas prácticas de triajes discriminatorios, en particular a la que utilizan la edad como condiciones médicas preexistentes y la calidad de vida como criterio único. Por eso, desde el Grupo Socialista y Demócrata, y yo en particular como vecina de Madrid, pido que se diriman responsabilidades políticas en la elaboración y ejecución de los protocolos de derivación a los hospitales en la Comunidad de Madrid, no en otra. No en otra porque el caso que nos atañe hoy es de la Comunidad de Madrid porque hubo este protocolo de la vergüenza. Que se abra una investigación de la Comisión Europea tras la aprobación del informe Situación en la residencia y los hechos que motivaron el fallecimiento masivo de las personas más vulnerables. Que se priorice la gestión directa de las residencias de mayores para que el futuro de los cuidados ofrecidos en plazas públicas no sea objeto de lucro. Y además pido desde aquí, desde el Parlamento Europeo, que todas las actuaciones judiciales que están en marcha y en concreto le pido al nuevo Ayuntamiento de Leganés que actúe a favor de la justicia ante el recurso de casación admitido por el Tribunal Supremo de Madrid, ya que el día 6 de mayo del 2020 la justicia obligó a un segundo auto al Ejecutivo Regional a facilitar los medios a las 8 residencias de Leganés. Por lo tanto, este tema hoy está vigente en el Ayuntamiento de Leganés y que esperamos que el Ayuntamiento continúe y que actúe a favor de la justicia y no manchar más la memoria de aquellos que perdieron la vida durante la pandemia. Animo a esta comisión, a la Comisión de Peticiones, que mantenga este tema abierto de investigación. Animo a la comisión que, a pesar de decir que no tiene, obviamente, competencias, que mantenga vivo. Esto es una excepción, es un caso que han fallecido más de 7.000 personas que se podían haber evitado y que, en la medida de lo posible, esta comisión flexibilice las misiones para posibilitar una visita a las residencias de Madrid y conocer de cerca lo que ocurre hoy mismo, dado que las competencias estuvieron y están de la gestión de residencias en la Comunidad de Madrid, presidida por la señora Ayuso. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? La señora Rego. Señora Rego de Left. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer la presencia de las familias peticionarias. Muchísimas gracias por contarnos lo que ha sucedido en Madrid. Seguramente uno de los episodios más tristes y más siniestros de la pandemia en nuestro país. Escuchaba con atención al señor Vins señalar que seguramente haya sido un problema del sistema sanitario. Y yo quisiera aclarar una cuestión. En España nos sentimos muy, muy, muy orgullosas de nuestro sistema público de salud. No es un problema del sistema público de salud, es un problema de decisiones políticas. La primera es la decisión política de las instituciones europeas que han aplicado de manera rotunda una política austericida contra los servicios públicos de mi país, entre otros. Por lo tanto, la Comisión Europea, en su intervención, que decía que no había responsabilidad porque es doloroso generar una responsabilidad cuando lo que se está hablando es de tantísimas personas afectadas, sí que la ha tenido a la hora de aplicar los recortes que han dejado nuestro sistema sanitario absolutamente adelgazado frente a una pandemia. Y es también una responsabilidad política de quien estaba al frente de la Comunidad de Madrid. Y esto es así. Esto es así categóricamente. Es una tragedia que es consecuencia de una decisión política directa, la de la señora Isabel Díaz Ayuso, que deberíamos exigir que se depuraran algún tipo de responsabilidades políticas para que se haga justicia. En Madrid murieron 7.291 personas sin asistencia médica entre marzo y abril de 2020. Hubo un protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza que impedía el traslado de las personas mayores a los hospitales. La Fiscalía de Madrid no investigó las muertes en las residencias. Las comisiones de investigación de carácter político que se constituyeron en la Asamblea de Madrid se cerraron después de la victoria de la derecha que hoy ha intervenido en esta comisión en las elecciones de 2021. Ayuso no ha recibido a ninguna de las 3 asociaciones de víctimas que hay en Madrid. Es política del silencio ante una tragedia. Y en una sociedad democrática es insostenible, es insoportable que haya dirigentes políticos que dejen morir a la gente y que eso no tenga consecuencias. Y, por supuesto, por todo eso, nosotras nos sumamos a la petición que han hecho las familias y pedimos, por favor, que se mantenga abierta esta petición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ninguna otra intervención. Por tanto, le daríamos la palabra a las peticionarias 2 minutos para concluir. Bueno, decir que esto traspasa las competencias, creo que es un compromiso a nivel europeo, porque estos son derechos humanos, derechos fundamentales que se están contraviniendo, incluso contra la Carta de Derechos de la Unión Europea. Decir que las visitas se prohibieron en la Comunidad de Madrid, se restringieron por parte de la Consejería de Sanidad el día 8 de marzo. El 14 de marzo fue cuando se promulgó el estado de alarma, pero las visitas ya estaban restringidas en la Comunidad de Madrid desde el día 8. Sin embargo, las permanecieron abiertas sin ningún tipo de protección. Decir también que el problema es que ahora mismo las residencias siguen teniendo una serie de carencias mucho más graves de las que había antes de la pandemia, que ya veníamos denunciando. No somos una asociación de víctimas, somos un movimiento social que se formó antes de la pandemia porque sabíamos, porque todos éramos conocedores, todos los que integramos este movimiento social, cuál era la situación de las residencias anteriormente, principalmente las de la Comunidad de Madrid, con una financiación ínfima en todo el territorio español, o sea, la más ínfima del todo el territorio español. Nosotros también deseamos que el Estado se pronuncie y marque una ley que a nivel estatal se sirva de marco para todas las comunidades, para que a partir de esos mínimos que garanticen una dignidad y unos derechos para todas las personas que viven en residencias, las propias comunidades autónomas puedan legislar, pero nunca bajando de unos mínimos que garanticen esa dignidad. Y solamente decir que los que sabemos leer y tenemos una comprensión lectora sabemos de quiénes eran las competencias que en ningún momento dejaron de ser de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que todo, gracias a las peticionarias, a la comisión, a los grupos parlamentarios. Primero que todo, en cuanto a las misiones, decir, lo saben bien los coordinadores que hoy están presentes aquí, las misiones no es una decisión que podamos tomar nosotros, sino que quien toma las decisiones los coordinadores, que justamente a las 5:30 tenemos reunión de coordinadores. Pero también decir que hubo una decisión en abril de la COP, donde desde enero del año 2024 hasta septiembre del 2024, la COP nos ha prohibido a todo el Parlamento, a todas las comisiones, no hacer misiones, no hacer hearings y visitas y viajes internacionales institucionales. Por tanto, en 2024 esta comisión no tiene posibilidad de hacer misiones, aun cuando lo decidiera uno coordinadores. Lo quiero dejar claro. Eso fue informado en coordinadores y todos los coordinadores estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó la COP. Y las misiones para el año 2023 ya están todas tomadas por reuniones de coordinadores. Las del segundo semestre se toman en el primer semestre del año 2023. Por tanto, podríamos decir que esta comisión de peticiones ya no puede, por decisión de la COP, hacer ninguna otra misión que las previstas ya y acordadas en reuniones de coordinadores. Esto lo quiero dejar claro, ya que hoy están presentes las peticionarias. Dicho esto, después de escuchar a los grupos parlamentarios, quiero saber la opinión del grupo IPP, porque hay IPP y ECR. Yo siempre tomo las decisiones por ponderación y lo saben los miembros de esta comisión. Y luego hay el grupo S&D, Greens y The Left, que han pedido que se mantenga abierta. IPP, un diputado ha dicho que se cierre, el otro diputado no ha dicho ni cerrar ni abrir y ECR ha dicho cerrar. Por tanto, necesitaría saber la opinión del coordinador del IPP, ya que Renew no está. Quiero decir que IPP tiene 9 votos, ECR 3, estos suman 12, y S&D, Greens y The Left, S&D tiene 7, Greens 2 y The Left 1, y estos suman 10. Por tanto, necesito saber la opinión del IPP. Peter. The translation is working. Okay, yeah, go ahead. Nos gustaría cerrar la petición. Cerrar. Por tanto, en base a ponderación, que siempre utilizo este sistema en esta comisión, esta petición quedaría cerrada, pero también quiero decirles a las peticionarias, primero que todo, que en el Parlamento se ha hablado
De esto hay un informe muy extenso, trabajado durante... Sí, un momentito, por favor. Un informe trabajado durante más de un año. Se creó una comisión específica de Comisión COVID, donde estuvimos todos los grupos parlamentarios y donde se hizo un informe votado por esa Comisión COVID y por el Pleno del Parlamento, donde había un apartado muy extenso justamente para tratar un tema exactamente, idénticamente igual como este. Y también esta comisión, cuando ha estado abierta la comisión de COVID, enviábamos todas las peticiones de temas COVID a la comisión experta en el Parlamento sobre COVID. Por tanto, les vamos a trasladar a ustedes todo el informe COVID, porque realmente hay un apartado extenso, sobre todo a todo el cuidado de los mayores durante la pandemia. Esta sería la decisión de la presidencia, porque siempre utilizo voto ponderado. Sí, señora Cristina Maestre. Sí, solo un matiz. No siempre se ha hecho por voto ponderado y, de hecho, el reglamento admite el voto ponderado. Puedo recordar alguna petición también española en la que se ejerció el voto nominativo o nominal. Por lo tanto, pido, tal y como dicta nuestro reglamento, el voto nominal, por favor. Señora Miranda. Sí, la misma petición. Solo en base a si el... Yes, Peter, go ahead. En la comisión, cuando las decisiones no estaban muy claras y en la comisión, digamos, habíamos sobrepasado lo que es la frontera de la decisión del poder que tenemos, pues se lo dejábamos a los coordinadores, porque allí cada uno podía hablar en nombre de su grupo y a lo mejor no hay los ánimos están más calmados. Entonces, sí, se puede pasar a la votación, pero esto vuelve a alterar los ánimos. Entonces, pero bueno, como digo, podemos hacer lo que hemos hecho anteriormente, se lo dejamos a los coordinadores. Y ya sabéis, porque yo creo que he dicho, francamente, los que estamos aquí no representamos a la totalidad de la comisión parlamentaria. Y entonces hemos sobrepasado la capacidad de decidir, digamos. Quizás a lo mejor podríamos hacer una pausa, pero recuerdo, son cosas terribles. En mi propio país hemos reconocido que hubiéramos podido hacerlo mejor, pero yo creo que no hay que politizar el tema. Entonces, yo le sugiero, señora Presidente, que se lo deje a los coordinadores y que se decida ahí. Voy a leer el reglamento. En el artículo 11, en el último apartado, dice que si the committee is not able to... Si la comisión no puede llegar a un consenso sobre un seguimiento o una clausura, se puede hacer una votación por simple mayoría. En ausencia de un quórum, la decisión podrá referirse o remitirse, mejor dicho, a los coordinadores. Voy a decir algo. Aquí dice cuando no hay capacidad de consenso. Si se acuerdan, la última vez que nos pasó un caso similar, Renew como grupo estaba completamente dividido. La mitad del grupo opinaban a favor y la mitad del grupo opinaban en contra. Perfectamente. Y Ana Tom dijo a favor y el señor Cañas, eran dos diputados de Renew que estaban presentes, se dividieron. Debido a que yo como presidenta no tenía capacidad de ponderación porque Renew me estaba girando la balanza, es el motivo por el cual lo enviamos a coordinadores. Ahora, Peter, please. Ahora, Renew desconozco el por qué ha venido o el por qué no ha venido, pero tengo claro que el Partido Popular Europeo, después de escuchar el coordinador, son 9 votos. ECR son 3 votos y ustedes son 7 más, tengo aquí, más 2 más 1, son 10. O sea, ahora sí que es clara
la 12-10, porque siempre lo hemos hecho por ponderación. Y esa vez que dimos a voto es porque Renew estaba presente y el grupo estaba completamente dividido. Y Renew supone, ¿cuántos votos? 5 votos. Por tanto, el señor Peter Yar como coordinador, aquí veo 2 coordinadores de los grupos, solo veo 2 coordinadores de los grupos. No, y la señora Rego, 3 coordinadores, perdone, la señora Rego. Todo el mundo tiene derecho, o es que también se van a poner con eso conmigo. Cuando hay 3 coordinadores, el señor Peter Yar ha dicho de llevarlo a coordinadores porque yo considero, yo como presidenta les doy la palabra a los coordinadores, no le voy a dar la palabra a nadie más que no sean coordinadores, pero yo tengo claro que hay 12 versus 10 porque desconozco el por qué no ha venido Renew. Lo desconozco y por tanto yo tengo que tomar decisiones por los que están presentes, no por los que no están presentes. Por tanto, el señor Peter Yar y Pipi ha propuesto enviarlo a coordinadores. No, I'm not going to give the floor to not coordinators, just coordinators now. Bueno, pues la palabra a los que no son coordinadores. Que hay quórum y se puede solicitar el voto nominal. Y que no podemos depender la decisión de los debates a la ausencia de un solo grupo, que es Renew. No hay que interpretar ni que usar su ausencia o su presencia. Nuestras normas que nos hemos dado nosotros mismos dan la posibilidad de pedir el voto nominal. Como coordinadora lo estoy pidiendo. Creo que además hay representatividad suficiente porque hay más de 3 grupos. Por lo tanto, es que yo creo que es claro que se autorice el voto nominal. De lo contrario, estaría vulnerando el reglamento. Lo vuelvo a decir, el voto nominal va si si the committee is not able to reach consensus, si no hay capacidad, dice si es condicional, no, pero no hay si consenso. En el comité no hay able to reach consensus, si no hay capacidad de conseguir un consensus, entonces por petición se va a voto. Yo vuelvo a decir como presidenta de esta comisión que hoy hay 12 votos a favor de cerrar, Eso no es 10 votos... Eso no es consenso. No, eso son mayorías, señora Claro, Cristina Maestre. Este Parlamento, gracias a Dios, se basa por mayorías. Pero no es consenso. Esa vez no había consenso porque Renew estaba dividido. Por tanto, yo les pido a los señores coordinadores que se pongan de acuerdo, o si no tengo que tomar la decisión. Y entonces la decisión, para mí el consenso es quien manda es la mayoría absoluta. No, búsquelo en el diccionario. La mayoría. Consenso es acuerdo. Bueno, no vamos a discutir esa interpretación porque ya hay un informe del Servicio Jurídico sobre este tema. Por tanto, lo que no voy a entrar otra vez es a discutir, y más cuando hay otra petición. De aquí 5 minutos tenemos que empezar coordinadores, se nos termina la interpretación y hay otra petición de otros peticionarios de otro país que no es España. Por tanto, está claro que no es lo mismo que pasó la última vez porque realmente no había consensos, porque Renew estaba completamente partido y por tanto los 5 votos suyos se tenían que contabilizar 2 hacia un lado, hacia otro, y no había nada de consenso. Ahora hay 12 a favor de cerrar, 10 en contra, ¿no?, de cerrarla. Por tanto, señor Peter Yar, de opinión, señora Rigo, señora Miranda, no le voy a dar la palabra, solo a los coordinadores. A los coordinadores. El orden del día lo llevo yo. Y le voy a dar las palabras a los coordinadores. Señora Rego, tiene la palabra. Señora Rego, sé perfectamente que usted es vicepresidenta, pero también usted sabe que yo, que presido, soy quien lleva el orden de esta comisión y, por tanto, les he dado la palabra a los coordinadores. Y, por tanto, presentes hay 3 y le voy a dar la palabra a la señora Rigo. Sí, hay un en las reglas, en la regla 201, el parágrafo 4 reconoce la posibilidad de posponer la votación. Por lo tanto, sugiero que se pueda posponer la votación a la siguiente comisión de peticiones, que será en el mes de octubre, para clarificar estas cosas. Y sí decir que, y vuelvo a insistir en este aspecto, lo he pedido en varias ocasiones como una cuestión de orden, y es que seamos rigurosos y rigurosas a la hora de interpretar las reglas. Yo me acojo casi a un derecho. Como diputada, quiero decir, lo que no puede ser es que cada vez que en esta comisión de peticiones viene un asunto vinculado al Partido Popular español, tengamos estas asimetrías en la interpretación del reglamento de la propia comisión. Pediría un poco más de rigor, porque es lo que garantiza la transparencia y el ejercicio democrático de nuestro rol como diputados y como diputadas. Gracias. Perfecto. Después de escuchar a los tres coordinadores, lo llevamos a coordinadores. Este punto queda orden del día en coordinadores.
¿En qué reunión? Una pregunta, ¿en qué reunión de coordinadores? ¿En la de hoy? Se está mo- ¿Por qué sí? ¿Y por qué? Es que no es... Perfecto. Perfecto. Peter Yar, coordinador del IPP, está de acuerdo. Señora Cristina Maestre, está de acuerdo. Que son... De llevarlo a coordinadores. No has dicho nada. Vale, pues dime. No, yo me he callado ante una imposición. No estoy de acuerdo. Una Que conste cuestión el acta de porque orden yo no más. estoy de acuerdo. Ok. Una a cuestión de orden más. El reglamento lo que dice es que esta petición que he hecho debería votarse en esta reunión, no posponerse a otra reunión. Lo digo simplemente como Señora cuestión Rego, que viene es que no he reflejada. abierto el voto. Lo que usted está Perdón. diciendo es si yo hubiera abierto el voto. No, Yo no he la abierto el petición- voto. no, Yo no, no, no. continúo pensando, en aras al diálogo, lo llevo a coordinadores, pero yo continúo, soy la que dirijo esta presidencia de comisión y continúo diciendo que está claro el voto. El Partido Popular Europeo ha dicho a favor de cerrar, ECR ha dicho a favor de cerrar y suman 12 votos. El Partido Socialista, el Partido de Lev y el Partido de Greens han dicho a favor de dejar abierto. Estos suman 10 votos. Yo tengo muy claro lo que es la democracia. La democracia son las mayorías y la mayoría ha decidido por 12 votos mantener cerrada esta petición. Pero aún así, en aras después de escuchar a los coordinadores, lo llevaré a la reunión de coordinadores que empezaremos retrasados porque aún nos queda otra petición y petición que quedará sin interpretación. Por tanto, yes, but it's out of the debate. It's out of the debate. Por favor. Si me pide la palabra, le voy a dar la palabra. Miss Yana Tom, are you asking me the floor in this debate? Yes, I'm asking to the floor and I'm in favor. Sí, saben que usted siempre nos da la palabra del sosiego y del equilibrio. Bien, mantenemos abierta la petición. Facilísimo. Muchas gracias. Y me encantaría que el grupo Renew esté presente porque así ahorraríamos tiempo. Y ahora vamos a dar un poco de tiempo a la siguiente petición. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. El orden del día, petición presentada por Peter Kovacs, de nacionalidad húngara, en nombre... Excuse me, just a little bit of respect for the next petitioners. Por favor, un poco de respeto para los peticionarios y vamos a tener que privarles de interpretación. Por favor, respetemos a los peticionarios, porque todos tenemos derechos y ellos también. 35 del 2023, presentada